Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rucco Lequier. Pero muy buenas tardes. Quien te habla es Alberto Rojo Lequier y por supuesto te doy las gracias por estar acompañándome ya como es habitual en esta casa y claro, en nuestra casa, Radio High, la FM 96.3, para que desde aquí en la querida ciudad de Buenos Aires podamos compartir, crecer y nutrirnos en las exquisitas e inagotables sabidurías, yo diría manantiales de sabiduría de la Torá, para tratar de salir de este encuentro más rico que cuando lo hemos comenzado. Sabes que en el día de hoy, en la querida ciudad de Buenos Aires, el horario para prender velas en el Shabbat está establecido a las 19 horas 41 minutos. Y el Shabbat termina mañana a las 20 horas 44 minutos. Así que en el día de hoy, que en el calendario hebreo corresponde al día 15 del mes de Kislev, estamos aquí haciendo reencuentro. Por supuesto, vamos a charlar, vamos a discutir y te agradezco de todo corazón que estés acompañándome. Como siempre yo digo, vamos a elongar un poquitito, vamos a elongar el alma, vamos a prepararnos un poquitito, vamos a tratar de elevarnos un poquitito más espiritualmente, y te voy a sugerir un lindo tema musical, y a partir de estos par de minutos que dura el tema musical, ya estamos absoluta y totalmente lanzados en reencuentro. Muchísimas gracias y también gracias a Rocío por la expertise y la experiencia en el manejo de los controles y en la exquisita selección musical que estoy seguro que nos tiene preparado. Muchísimas gracias y adelante, Rocío. Mit a bissele Masel und nimmt mit a bissele Glück. Der Rädele soll sich schon drehen und bringen mein Masel zurück. Die Welt ist doch was schaffen, für alle Menschen gleich. Und nimmt mit a bissele Rötschig, a bissele Rötschig, a bissele Glück. Und nimmt mit a bissele Rötschig, a bissele Glück. Tumbala, 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 laika, tumbala, 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 laika, spiel balalaika, tumbala, laika, spiel balalaika, freilich soll sein, steht a Woche, Tracht, 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 a ganze Nacht. Wemmen zu nehmen und nicht verschämen, wemmen zu nehmen und nicht verschämen. Tumbalala, tumbalala, tumbalalaika, tumbalala, tumbalala, tumbalalaika, tumbalalaika, spiel balalaika, freilich soll sein. Bien, luego de este tema musical estamos lanzados de lleno a analizar un poquitito la porción de la Torá que corresponde a esta semana. Y primero te voy a hacer un resumen y luego vamos a ir desgranando diferentes colores y pensamientos. Porque la verdad que cada parashá de la Torá, cada porción de la Torá es de análisis absolutamente infinito. Vamos a tratar de acercarnos a algunos de estos colores. Bueno, el resumen de la porción de la Torá que nos corresponde hoy, que es Vaishlach, que está en el primer libro que es Bereshit, el primer libro del Pentateuco, habla de que Jacob vuelve a la Tierra Santa luego de 20 años de vivir en Harán y envía ángeles emisarios, en realidad a Isaac, que era su hermano, con la esperanza de reconciliarse con él. Pero los mensajeros que él envía le dicen
que Esaú está en camino con 400 hombres armados. Y entonces Jacob se prepara para la guerra. Reza y también como una posibilidad también le envía un regalo a Esaú, que trata de calmarlo como última estrategia a su hermano. Y habla la Torá que esa noche Jacob atraviesa diferentes territorios y se encuentra con un ángel que personifica el espíritu de Esaú. Y Jacob empieza a luchar con este ángel o este espíritu que personifica el hermano Esaú. Y lucha hasta el amanecer. Como consecuencia de esta lucha, Jacob queda con la cadera dislocada, pero derrota a esta criatura. Y entonces, luego de la lucha, se le da a Jacob el nombre de Israel, porque Israel es uno de los nombres que tiene Jacob, pero también el pueblo judío se lo denomina el pueblo de Israel. Israel, ¿qué significa? Significa aquel que prevalece por sobre lo divino. Entonces, Jacob y Esaú se encuentran luego y finalmente se separan. Habla la porción de la Torá que luego Jacob compra un terreno en la localidad de Shechem, y había ahí un príncipe que también se denominaba Shechem. Y este príncipe rapta y viola a la hija de Jacob, que se llamaba Dina, la hija mujer. Entonces, los hermanos de Dina, uno de ellos era Shimón y otro Levi, vengan esta desgracia del rapto y la violación de Dina, y matan a todos los habitantes masculinos de esta ciudad de Shechem, luego de dejarlos indefensos al convencerlos a esta población de circuncidarse. Y la Torá habla que luego Jacob reinicia su viaje, y Rachel muere mientras daba a luz a su segundo hijo, que era Binyamin, que en realidad quiere decir hijo de mi diestra. Y es enterrada Rachel cerca del camino de Betlehem. Luego Rubén pierde los méritos de la primogenitura porque interfiere en la vida marital de su padre. Habla la Torá que Jacob llega a Hebrón, a su padre Yitzhak, quien más tarde muere, porque Yitzhak muere a los 180 años. Y Rivka fallece antes de la llegada de Jacob. Y luego la Torá habla de un recuento detallado de las esposas de Esaú, los hijos y los nietos, y las historias de los familiares de la gente, entre los cuales vive Esaú. Pero este es un poquitito un resumen bastante acotado de la Torá, pero voy a extraer algunos aspectos que me parecen muy importantes. Algunos aspectos. ¿Por qué cambia de nombre? ¿Qué importancia tiene un nombre? Si el ser humano es uno, ¿qué significa el nombre? ¿Qué le aporta un nombre? Y si la Torá es perfecta, como que lo es, si le cambia el nombre y lo vuelve a nombrar de otra manera, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué le cambia el nombre? Entonces, y precisamente es en esta porción de Vaishlach cuando Jacob adquiere un nuevo nombre, que es Israel. Como te dije, después de la lucha de toda la noche con un ángel que representaba el espíritu de Esaú. Entonces se le dice, y así está en la Torá, ya no será Jacob tu nombre, proclamó este ángel derrotado, sino Israel. ¿Por qué? Porque luchaste con Dios y con los hombres y has vencido. Pero así todo, Jacob se sigue llamando Jacob en la Torá. Entonces, se lo llama Jacob, pero también a veces se lo llama con su nuevo nombre Israel. Entonces parece un contrasentido, porque la Torá alterna entre estos dos nombres. O lo llama Jacob y a veces lo llama Israel. Y lo mismo pasa con el pueblo judío en su conjunto. Porque nosotros, el pueblo judío, somos llamados Israel, o los hijos de Israel. Pero también hay muchos lugares de la Torá donde se nos llama como un ente colectivo, Jacob, o la simiente de Jacob. Entonces, vamos a ver un poquitito más qué nos enseñan los maestros, algunos maestros hasídicos, respecto del nombre Jacob. Y ellos dicen que el nombre Jacob se usa cuando nos referimos a nosotros mismos como sirvientes de Dios. Entonces Jacob es cuando nos referimos nosotros mismos como sirvientes de Dios. Y así dicen también que el nombre Israel se utiliza cuando hablamos de nosotros como hijos de Dios. Entonces Jacob es cuando hablamos como sirvientes de Dios. Y el nombre de Israel es cuando hablamos como hijos de Dios. Vamos a ver un poquitito de la diferencia.
Claro, hay una diferencia entre un sirviente y un hijo. La diferencia entre un hijo y un sirviente es múltiple, ¿eh? Y se puede entender en muchos niveles. La mayor diferencia precisamente es la relación, porque tanto un hijo como un sirviente sirven, el hijo le sirve al padre y el sirviente le sirve al amo, y ambos cumplen la voluntad de otro. Pero la diferencia entre el hijo y el sirviente es el motivo, es el por qué lo hacen. Porque cuando un hijo hace algo por un padre o por una madre, lo hace por amor, lo hace por placer, lo hace por alegría. Pero el sirviente no lo hace de esta manera, no lo hace porque quiere, sino que lo hace porque es su obligación, porque debe. Entonces, esto habla de una relación que tiene una calidad totalmente diferente entre la calidad de hijo o la calidad de sirviente. Técnicamente el hijo y el sirviente pueden llegar a hacer las mismas cosas, pero la enorme diferencia está en la naturaleza, está en la calidad, está en el impacto de la acción, si está hecha esta acción con amor y deseo, o cuando la acción uno le hace porque está obligado, porque está forzado a hacerla. Entonces, estos prototipos, diríamos, de hijo y sirviente, ¿sabes que existen en todos los tipos de relaciones? Sí, sí. Por eso yo siempre digo, fíjate cómo aprendemos de la Torá en la vida práctica nuestra. Te repito, los prototipos del hijo y del sirviente existen en todos los tipos de relaciones. Por ejemplo, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, hasta incluso puede haber un hijo que en sus sentimientos y acciones hacia sus padres se parezca más a un sirviente. Y también puede haber un sirviente cuyo servicio al amo se pueda comparar con la de un hijo por su amor y deseo. Entonces, en nuestras vidas, como judíos y en nuestra relación con el Creador, también existen estos dos prototipos. Nuestro judaísmo puede ser un judaísmo de un sirviente, o sea, el de alguien que no tiene opción en el asunto y simplemente acepta el hecho de que es lo que es y este es su deber. O podemos ser hijos de Dios y alegrarnos en este rol, e incluso desearlo, celebrarlo y disfrutarlo. Ahora, el espíritu de Isaac, con el que todos los seres humanos luchamos, es nuestro yo material. E Isaac representa nuestro yo material. Es la parte de nosotros, como seres humanos, que solamente quiere ser como todos los demás. Solamente ganarse la vida y pasarla de la mejor manera posible, con la menor dificultad. Entonces, este espíritu de Isaac es la parte de nosotros que acepta nuestro judaísmo como algo impuesto, ¿viste? Hacemos nuestra parte, pero sin el amor. Lo desproveemos del amor, lo desproveemos de la alegría y del deseo que puede conllevar hacer algo que realmente queremos hacer. Entonces, esta es nuestra personalidad de Jacob. ¿Cuál es la personalidad de Jacob? Es la parte de nosotros que lucha todavía con el espíritu de Isaac. Porque cada uno de nosotros, de alguna manera lucha, tiene momentos de triunfo, a veces sobre el ángel del materialismo, sobre la apatía, y momentos en los que crecemos hasta ser nuestro propio Israel, nuestro verdadero potencial al cual estamos llamados a ser. Es ese nosotros que se alegra con nuestra relación con el Creador. Y en el rol especial que Dios nos dio como judíos, son momentos en los cuales experimentamos nuestros mandamientos, nuestras mitzvot, no como un deber, no como una obligación, sino como un acto de amor, como un acto de alegría, como un acto que nos da satisfacción. Pero la Torá sabe que no es solamente o simplemente cuestión de vencer al ángel y graduarnos de nuestra personalidad Jacob a nuestro yo Israel. Más bien nos quedamos, ¿viste?, entre estos dos caminos, entre Jacob y Israel. Y entonces alternamos entre estos dos modos de judaísmo. Algunos de nosotros seremos Jacob la mayor parte del tiempo, mientras que en otros va a predominar la personalidad de Israel. Pero realmente, todos nosotros tenemos nuestros momentos Israel, nuestros momentos excelsos, pero también
tenemos los momentos en los cuales volvemos al modo Yaakov. Entonces, esto es porque incluso después de que Jacob derrotó al ángel y adquirió el nombre Israel, la Torá lo llamó a Jacob y a nosotros también, a todo el pueblo, por ambos nombres. Entonces, ¿el mensaje cuál es? El mensaje tiene un doble sentido. En primer lugar, que Dios valora también nuestro modo Jacob, porque lo tenemos, y aprecia cada acción que hacemos, incluso cuando nos falta la alegría o puede faltarnos el deseo, y muchas veces nos forzamos a hacer nuestro deber. Pero en segundo lugar, que la oportunidad de acceder al modo, a nuestro propio Israel oculto, está siempre ahí. Así como la de experimentar la alegría y la satisfacción que sentimos al desear y al alegrarnos por ser quienes somos, por ser lo que somos y por nuestra misión en la vida. Entonces vos fíjate, hijo y sirviente, dos modos de actuar en la vida, con amor o con apatía, dos nombres, modo Jacob o Israel. Y a veces alternamos, algunos básicamente sintonizan mucho más en el modo Jacob que en el modo de Israel, y hay personas que sintonizan mucho más en el modo Israel que en el modo Jacob. Bien, te voy a proponer un tema musical y vamos a seguir pensando de estos temas y tenemos mucho, pero mucho más reencuentro hasta las 17 horas. Gracias por estar acompañándome y vamos a un tema musical. גם הים היה רגוע ושקט כשפגשתי בך לראשונה השתנו חיי ללא ספק כשפגשתי בך לראשונה השתנו חיי ללא ספק הציפור שעפה נעצרה נעתקה לרגע נשימה כשפגשתי בך לראשונה יום שבו הפסיקה מלחמה ואני קורא לך אל תלכי לי בגרוני עייף ליבי מותש מעל העיר שלנו קול של אלוהים עד שבאתי ומצאתי אותך אהובתי ואני קורא לך אל תלכי לי גם השמש לא שווה שאת לא כאן מעל הים שלנו רוחות ושדים עד שבאתי ומצאתי אותך אהובתי מחבק אותך חזק בחלומות בחיים את לידי קרוב ללב כשפגשתי בך לראשונה השתנו בי גם שמחה וגם כאב כשפגשתי בך לראשונה השתנו בי גם שמחה וגם כאב והרוח תיפסק לה בקרוב אנשים גם ישנו אז לרווחה ונחלוק ביחד בכי צחוק רעש שקט עצב ושמחה ואני אל תלכי
ומצאתי אותה, אהובתי, ואני קורא לה, אל תלכי לי, גם השמש לא שווה שאת לא כאן, מעל הים שלנו רוחות ושנית, עד שבאתי ומצאתי אותה, אהובתי. Bien, te quiero comentar que la travesía de la vida también es la travesía del pueblo judío. Vamos a ver un poquitito esto. ¿Por qué Jacob el padre de nuestro pueblo? ¿Por qué es el héroe de nuestra fe? Porque el pueblo judío somos la congregación de Jacob, los hijos de Israel. Pero sin embargo, fue Abraham el que comenzó con esta travesía judía, con este viaje. Isaac fue el que estaba dispuesto a ser sacrificado. Yosef fue el que salvó a la familia durante los años de hambruna en Egipto. Moshe fue el que lideró al pueblo judío o al pueblo de la salida de Egipto y le dio, por supuesto, sus leyes. Pero Yoshua fue el que condujo al pueblo judío a la tierra prometida, a Israel, porque Moshe no entró a la tierra de Israel. El rey David, por ejemplo, David fue el que resultó el más grande de los reyes. Salomón fue el que construyó el templo, el Beit HaMikdash. Y los profetas son las personas que a través de los tiempos se convirtieron precisamente en la voz de Dios, en la voz del Creador. Ahora, el relato de Jacob en la Torá parece quedar a veces un poquito corto en relación a estas otras vidas, por lo menos de un punto de vista literal. Claro que tiene relaciones tensas con su hermano Isaac, como hemos dicho, sus esposas Rachel y Lea, relaciones tensas con su suegro Labán y con los tres hijos mayores, Rubén, Simón y Leví. Hay momentos en los cuales Jacob parece temeroso, pero hay otros momentos en los cuales actúa, o por lo menos así parece, con poco menos que una honestidad total. Y cuando él le responde al faraón en Egipto, dice de sí mismo, dice Jacob, los días de mi vida han sido pocos y duros. Esto es poco de lo que uno podría esperar de un héroe de la fe, ¿no? Entonces vamos a ver un poquitito más. El judaísmo, con respecto a la fe, es un viaje. Es una travesía. Comienza con la partida de Abraham y Sara, cuando dice, el relato dice que dejando atrás su tierra, su lugar de nacimiento, la casa de su padre, y parten con destino desconocido a una tierra que yo te mostraré. Así está escrito. Ya habla de una travesía. Abraham y Sara. ¿Te acordás la parashá Lej Lejá? Ve hacia ti. El pueblo judío, pero también se define por otra travesía, en otra era, en otro momento, que es el tránsito de Moshe y el pueblo judío desde Egipto a través del desierto hacia la tierra prometida. Es otro viaje. Porque la verdad que en muchas oportunidades el viaje habla de que el pueblo judío va de un lugar, va al otro, acampa en un lugar, acampa en el otro. En pocas palabras, ser judío es transitar, ser judío es viajar, y solo raras veces, si es que las hay, permanecer. Sí, sí. Moshe advierte al pueblo acerca de los peligros de quedar en un solo lugar y de considerar este statu quo como un hecho. Porque está escrito, cuando tenés hijos y nietos y estuviste en un lugar por demasiado tiempo, te vuelves decadente. Así está escrito en Deuteronomio. De ahí la regla de que el pueblo judío, o Israel, que es otro nombre que tiene el pueblo judío, debe recordar siempre su pasado. No olvidar nunca los años de esclavitud que tuvo en Egipto. No olvidar, por ejemplo, durante Sukkot, que nuestros antepasados vivieron en cabañas rudimentarias, elementales, y nunca olvidar que no posee la tierra, porque la tierra le pertenece a Dios,
y estamos allí meramente como residentes transitorios. Esto está escrito así en Levítico. Ahora, ¿por qué es así? ¿Por qué es así? Porque ser judío significa no estar nunca totalmente a gusto con el mundo. ¿Lo escuchás? Ser judío significa no estar nunca totalmente a gusto con el mundo. Ser judío es vivir siempre con esta tensión entre el cielo y la tierra, entre la creación y la revelación, entre el mundo que es y el mundo que hemos sido llamados a hacer. Es una tensión entre el exilio y el hogar, entre la universalidad de la condición humana, claro, y la particularidad de la identidad judía. Fíjate que siempre hay dos tensiones permanentes. Te repito nuevamente, tensión entre el cielo y la tierra, entre la creación y la revelación, entre el mundo que es y el mundo que hemos sido llamados a hacer, entre el exilio y el hogar, y entre la universalidad de la condición humana y la particularidad del pueblo judío, o de la identidad judía. Los judíos no se quedan quietos, salvo cuando están parados frente a Dios. El universo, desde las galaxias a lo más pequeño, incluso hasta las partículas subatómicas, están en continuo movimiento. Y así es el alma judía. Creemos que somos una combinación movediza, inestable, del polvo de la tierra con el aliento de Dios. Y esto nos llama constantemente a tomar decisiones, elecciones, y esto nos impulsa a crecer tanto como nuestros propios ideales. O si elegimos equivocadamente o elegimos erróneamente, transformarnos en pequeños y criaturas insignificantes, obsesionados por lo trivial. ¿Qué significa la vida como un viaje? ¿Qué significa la vida como una travesía? ¿Sabes lo que significa? Significa luchar cada día por ser más grande que el día anterior. Que el lugar al cual llegaste ayer pudo haber alcanzado ayer. Hoy requerimos seguir elevándonos, tanto en lo individual como colectivamente. Entonces, si el concepto de viaje es un hecho central en la vida judía, ¿qué significa esto con respecto a Abraham, Isaac y Jacob, los tres patriarcas? En el caso de Abraham, la travesía de él está enmarcada en una frase que la parashá se llama Lech Lechá, que es ve hacia ti, que habla de emprender un viaje, donde a él le fue ordenado emprender un viaje, dejar la tierra y la casa de su padre, y el lugar donde naciste. Y hay otro viaje con las ligaduras de Isaac, donde le dicen, toma a tu hijo, tu único hijo, Isaac, y Lech Lechá, ve a la región de Moriah. Lo conmovedor del caso, ¿sabes cuál es? Que Abraham acepta inmediatamente y sin cuestionamientos, a pesar de que ambos viajes son, la verdad que en términos humanos, conmocionantes. A veces uno lo puede ver y es casi fuera de toda lógica, porque en la primera él está invitado y se le ordena irse de la casa de sus padres. Y en el otro viaje es que abandone, que debe dejar a su hijo. Debe decir adiós al pasado, debe arriesgar el futuro. Entonces Abraham es pura fe. Y Dios por eso le tiene confianza absoluta, porque no todos pueden llegar a lograr esta cualidad. Esta es una cualidad casi sobrehumana. Sí, hay que decirlo. Él era humano, pero tenía esta cualidad sobrehumana, casi sobrehumana. Ahora, Isaac es lo opuesto. Es como si Abraham, conociendo los sacrificios emocionales que tuvo que hacer, como percibiendo además el trauma que le pudo haber producido, lo de las ligaduras o ataduras, buscara proteger a su hijo al máximo dentro de sus posibilidades. Abraham se asegura de que Isaac permanezca en Tierra Santa. Así está escrito en Génesis o en Bereshit. Que es el motivo por el cual no lo deja salir en busca de una esposa. El único viaje de Isaac a la tierra de los filisteos es limitado y es un viaje muy cercano. Porque la vida de Isaac es un pequeño respiro de la existencia nómada que experimentan tanto Abraham como Jacob. Nuevamente, Jacob es distinto. Lo que lo hace único a Jacob es que tiene sus encuentros intensos con el Creador, porque son quizás los más dramáticos del libro de Génesis. En el medio de la travesía,
solo, de noche, lejos de su casa, huyendo de un peligro a otro, de Isaac, su hermano, a Labán, en el viaje de ida, y de Labán a Isaac, el de vuelta. En el medio del primero, tiene la epifanía trascendente de esa escalera que une a la tierra con el cielo, con ángeles subiendo y bajando, que lo impulsa a decir al despertar: Dios está realmente en este lugar y yo no lo sabía. Esta debe ser la casa de Dios y el portal del cielo. Porque ninguno de los otros patriarcas, ni siquiera Moshe, tuvo una visión parecida. Y en la segunda epifanía habla de la emotiva y enigmática lucha con este hombre ángel que lo deja rengueando, esa dislocada la cadera, pero queda con una transformación permanente. Porque es la única persona, escúchame bien, es la única persona en toda la Torá en recibir de Dios un nombre completamente nuevo, Israel, que puede significar el que luchó con Dios y con el hombre, o el que se transformó en príncipe ante Dios. La verdad que, claro que a Abraham le cambiaron el nombre, pero en realidad le agregaron una letra, pero la estructura del nombre de Abraham había sido básicamente la misma. En cambio de Jacob no, le ponen un nombre completamente nuevo. Entonces lo fascinante de los encuentros que tiene Jacob con los ángeles es que se describen con el mismo verbo. Entonces, los momentos más espirituales de Jacob son los que él no planificó. Estaba pensando en otra cosa, en lo que dejaba atrás y lo que tenía por delante. Fue de alguna forma sorprendido por Dios. Jacob, en realidad, es alguien con quien podemos identificarnos, porque no cualquiera puede aspirar a esta fe apasionada y a la confianza total de un Abraham o de la reclusión de Isaac. Pero a Jacob lo podemos comprender. Percibimos su temor. Entendemos su dolor por estas tensiones, absolutamente, tensiones familiares. Simpatizamos con él por este ferviente deseo de vivir en paz y tranquilidad. Porque incluso está escrito en la Parashá, Jacob deseaba vivir en paz, pero fue inmediatamente afectado por los problemas de Yosef. Entonces el tema no reside solamente en que Jacob era el más humano de los patriarcas, sino que en la profundidad de la angustia, él se eleva a estas alturas enormes de espiritualidad. Es el hombre que se encuentra con ángeles. Es la persona que fue sorprendida por Dios. Es el que en el mismo momento en que más solo se siente, en este momento de soledad, descubre que no lo está. ¿Por qué? Porque el Creador está con él, que está acompañado por ángeles. Entonces el mensaje de Jacob define la existencia judía, define la esencia, porque nuestro destino como pueblo es la travesía. Sí, somos gente inquieta. Nuestros periodos de paz han sido raros, quizás a través de la historia han sido breves, pero en la oscuridad de la noche nos encontramos impulsados y elevados por la fuerza de una fe que no sabíamos que teníamos, rodeados de ángeles que incluso ignorábamos que estuvieran. Porque si caminamos nosotros por la senda de Jacob, también nosotros seguramente vamos a ser sorprendidos por Dios. Adelante. בכל מקום, כל הזמן, יש לכולנו מגדול ועד קטן, ימים יפים וגם פחות, וביניהם תשובה לכל השאלות. יש אלוהים אחד גדול, ובעולם הזה נותן לנו הכל, בין אפלה לקרן אור, את הנתיב אנחנו רק צריכים לבחור. וזה ידוע, חיים הם מתנה, הכל צפוי ברשות נתונה. ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם.
רווחה, אחווה עוד זה סוד ההצלחה. עם ישראל לא יוותר, תמיד על המפה אנחנו נשאר, וזה ידוע חיים מתנה, הכל צפוי והרשות נתונה. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד, ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד, ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחתה תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה. שירו איתי כולם. מצווה גדולה להיות בשמחה, מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחתה תמיד. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד, ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד, ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. תודה רבה לכם. אוהב אתכם מכל הלב, תודה רבה לכם, תודה. Bien, estamos aquí charlando. Y fíjate lo maravilloso de todas estas enseñanzas. El nombre, lo que significa Jacob, lo que significa Israel, el destino, las cosas que nosotros hacemos o la potencialidad que tenemos y que podemos utilizar para poder cumplir la misión que estamos llamados a hacer. Estamos hablando de la inquietud. Sí, el pueblo judío es un pueblo viajero, es un pueblo inquieto, porque no somos un pueblo que nos conformamos. Somos un pueblo inquieto. Somos un pueblo diferente. No somos mejores que otros. Somos diferentes. Esta es nuestra identidad. Entonces, un poquitito para tratar de hacer un raconto, algún mínimo resumen. Podemos decir que esta para allá habla de que después de su regreso a Israel, que representa la perfección espiritual adquirida luego de haber pasado 20 años trabajando para su suegro Labán en Harán, que era un mundo de idolatría, y Jacob manda mensajeros a su hermano, como te dije, que era Isaac, para hacer la paz. Y él, claro que lo enfrenta con 400 guerreros, señalando la intención de seguir peleando, pero pues es que Jacob se protegió él con tres cosas. Con plegaria, que es la tefilá, con regalos que le manda a Isaac para mostrarle que él no quiere confrontar, pero también se prepara para una eventual confrontación. Y la Torá habla que divide a la gente en dos bandos, de tal modo que si Isaac liquidaba un bando, iba a quedar el otro para seguir luchando. Y esto nos muestra cómo debemos prepararnos nosotros, los judíos, como pueblo, cuando somos enfrentados por otras naciones que nos quieren exterminar o nos quieren aniquilar. De esto no hace falta que nombre nada porque la gente sabe a lo que me estoy refiriendo. Entonces, fíjate vos la importancia, cómo vamos hablando y cómo tenemos que aprender cómo comportarnos en este camino de la vida acá en el hoy. Y entonces al encontrarse con Esaú, Jacob se inclina, pero en realidad él lo hace realmente frente a la Shekinah, que es la presencia divina, la providencia divina, que lo salva milagrosamente, obviamente. Y hablamos en esta porción de la Torá, que Jacob pelea con el ángel protector de Isaac y gana, pero es lesionado en el muslo. Por eso, de aquí se aprende que la Torá prohíbe comer el tendón del músculo o del muslo cercano al nervio ciático, que es el Git Anaset. De esto te quiero comentar porque no se come la parte trasera. En realidad, yo cuando fui corresponsal de guerra, quiero comentarte, en los Balcanes, estoy hablando del año 95 aproximadamente,
me encontré que estaba trabajando con los pocos judíos que quedaban ahí en los Balcanes, ayudándolos, los que quedaban, a ver cómo podíamos ayudarlos a seguir con su vida, y los que querían emigrar a Israel, ayudándolos con todos los preparativos. Ahí, personalmente, Israel había mandado un rabino ortodoxo, un shoichet, que es el que hace la matanza ritual, y él precisamente me estaba explicando que el corte trasero se podría comer si está desangrado adecuadamente. Lo que pasa es que el nervio ciático, que es la parte trasera, da mucho trabajo desangrarlo, por eso comemos la parte delantera. Pero en lo concreto, te comento que acá, cuando Jacob lucha con Isaac, queda lesionado en este tendón, en la cadera. Y de acá se aprende que cuando te enfrentas con el mal, aun cuando salís victorioso, no vas a ser indemne. Algo de marca el mal te va a dejar. Por eso hay que apartarnos. Entonces, y estos hábitos diarios, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos algo, yo por eso digo, ¿sabes que los judíos no comemos comida? Los judíos comemos conceptos. Porque cuando comemos algo es porque tratamos de internalizar un concepto determinado. Entonces, cuando en nuestros hábitos diarios de comida somos forzados a recordar esta herida infligida a Jacob por Isaac en este punto débil, ¿no? Representado por la descendencia de Jacob, que es el pueblo judío. Por lo tanto, debemos reforzar cada generación mediante la educación en nuestra identidad, en nuestra cultura, en la Torá, para no ser heridos. Y luego de la pelea con el ángel, el nombre de Jacob se cambia por el nombre de Israel. Y ha vencido, y prevaleció. Entonces, cambiar a veces el nombre puede anular un decreto celestial desfavorable. Entonces, de haber habido un decreto para que Isaac dominara a Jacob, Dios reafirmaría a Jacob, puesto que ya no iba a ser Jacob, su nombre iba a ser Israel. Entonces, la verdad que el nombre de Jacob e Israel, en definitiva, Jacob se refiere al cuerpo, el nombre de Israel se refiere al alma. Entonces es necesario rectificar espiritualmente el cuerpo para que el poder del alma pueda morar en el cuerpo. Entonces solamente en ese caso va a poder llamarse Israel. La Torá no está escrita, como dije muchas veces, en orden cronológico. En realidad la venta de Yosef precedió a la muerte de Isaac por 12 años. Cuando nació Jacob, Isaac tenía 60 años. Isaac falleció en el año 120 de Jacob. Yosef tenía 17 años cuando fue vendido. Y Jacob tenía 108 años. Los sabios dicen que la experiencia de los padres es una guía para los hijos. En consecuencia, ¿por qué comento esto? Porque está escrito que lo que sucedió a nuestros patriarcas refleja eventos que se repiten a través de la historia de nuestro pueblo, tanto en lo individual como en la nación en todo su conjunto. Yo te agradezco enormemente que me hayas acompañado en esta edición de Reencuentro, y Dios mediante nos reencontraremos el próximo viernes aquí por Radio High y la FM 96.3 a las 16 horas. Recordándote una vez más que el horario para aprender velas de Shabbat en esta querida ciudad de Buenos Aires está establecido a las 19 horas 41 minutos y el Shabbat termina mañana sábado a las 20 horas 44 minutos. Benditos sean todos ustedes en el lugar en el cual se encuentren. Shabbat Shalom. Gracias. דברים פשוטים וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא
נשאר מכל העבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. קשה לראות, אך לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר. למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, היה חזק חבר, היה חזק. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. Transmite LRL